Algunas películas que no tuvieron éxito en el cine luego fueron muy populares en vídeo doméstico. Algunos aspectos de estas películas, el público o el momento, pudieron influir en ello. Pero, ¿y si el público de aquel momento no estaba preparado para diversos aspectos de aquellas películas? ¿Y si su éxito posterior dependió de que el público cambiara con el tiempo? El público les perdonó la vida en su segunda oportunidad desde sus casas, y esto me hace pensar que quizá las características del título no eran las más adecuadas para atraer al público al cine. Por ejemplo, una película demasiado pausada, aunque interesante, no atraería a la gente a gastarse una cierta cantidad que en muchos casos disuade del visionado. Tampoco una que trate sobre la cría del ornitorrinco, que puede ser una gran obra si se trata con esmero. Quizá porque el cine, para una gran parte del público, es un espectáculo y nadie quiere gastarse dinero en ver un empate. Luego está el momento. Evidentemente, no se estrena una película navideña en verano, pero tampoco puedes hacer una película sobre un atentado terrorista y esperar que tenga éxito justo después de un atentado real. ¿O no deberías estrenar una película sobre meteoritos llegando a la Tierra contando dramas humanos si 2 salas más a la izquierda se estrena otra de meteoritos con ánimo eminentemente comercial, con la canción del año, el actor de la década y con las típicas claves de su momento que hacen a la gente ir en masa a comer palomitas? Porque drama, lo que se dice drama, tiene lo justo. De la misma manera, una película en la que la protagonista es una mujer madura parece que nunca va a poder estrenarse por lo que sea. Y el público, que aprende de cada obra a la que asiste, las claves y la manera de contar de cada creador y cada época. Esperar que una comedia estilo años 60 estrenada en pleno siglo XXI bien entrado quizá no sea la mejor idea. Pero nada de esto ha sido un impedimento para que ciertas películas tuvieran un éxito posteriormente, sobre todo los fines de semana cuando ibas a un videoclub y te traías unas cuantas películas, algunas de estreno en ese formato. La importancia de cada título era directamente proporcional no a su repercusión en la crítica, no a los reportajes en revistas de cine, sino a las opiniones de personas de tu entorno y a la poca disponibilidad en el videoclub. Mientras más tiempo permaneciera alquilada una película, más ganas tenías de verla, ya que esto indicaba una alta repercusión, y eso tendría sus razones, que solían ser pasar una buena velada de fin de semana con palomitas, frutos secos, refrescos y en familia o con amigos. Eso sí hacía que con cierto tiempo se diera valor a una película que en principio había sido denostada porque alguno de esos factores que decía antes no estuviera bien alineado con la realidad. Pero se me ocurre uno más, y es que incluso así hay películas que permanecían en las estanterías esperando a que las masas llegaran los viernes por la tarde para no volver hasta el lunes, pero no ocurría. Al cabo de los años, incluso décadas, han sido películas redescubiertas por un público que ha visto algo en ellas, algo de interés que no es tan común, quizá en obras del presente. Y empieza a correr la voz, un discurso del guionista no entendido en su época y que ahora cuadra perfectamente con la actualidad. La manera de encajar una banda sonora, quizá no del todo ortodoxa, pero funcional y en cierto modo imposible de disociar de la película. El trabajo de los intérpretes, quizá excepcionalmente complejo e inspirado en una historia menor, pero donde despliegan todo su arsenal de emociones. ¿Y cuál fue la razón entonces de que en su día no tuviera repercusión? ¿Y si no fue que al mismo tiempo se estrenó algo similar y de mayor calado, o los elementos de su narrativa, o que no se alineara con lo que el público esperara? Algo similar a esto último, pero no exactamente igual. Se me ocurre que fue una película fuera de su tiempo. No porque se adelantó, que es lo que se suele decir. ¿Cómo decir que algo se adelantó a su tiempo si no se sabe cómo va a ser ese tiempo, o siquiera si lo habrá? No se adelantó al tiempo, sino al público. El mismo público que la desdeñó o ante el cual pasó sin pena ni gloria, ahora ha aprendido a valorarla. Tiene las herramientas necesarias por haber visto otra serie de obras. Es curioso, porque siempre he pensado que precisamente ver muchas películas también te puede crear prejuicios a la hora de querer ver otras películas, porque crees saber todo de ella antes de verla. Afortunadamente he podido comprobar muchas veces que me equivocaba en esto. Un público que, aleccionado sobre cómo se cuentan las historias o qué elementos cabe esperar, aprecia el valor de un guión dirigido a su edad actual o cuyas vivencias, comunes a las de otras personas de su generación, le han preparado para entender ciertos conceptos.
¿Cómo iban a saber sus creadores la manera de pensar que iba a tener el público en 30 años? Bueno, podrían haber tirado una moneda y haber apostado a esa jugada, y que les saliera bien. Si aún estás pensando que en realidad se habían adelantado a su tiempo, prueba a crear algo que se adelante a tu tiempo. Cuando pasen unos años, abre esa cápsula del tiempo y verifica que lo que creaste no fueron simples prolongaciones de las líneas temporales que ya conocías. Demasiadas veces hemos visto esto en la ficción y demasiadas veces la realidad nos ha demostrado que no podríamos haber imaginado jamás por dónde nos iban a venir los cambios. Del mismo modo, también pienso que esto no se limita solo al cine. Hay otros medios en los que puede ocurrir lo mismo, incluso con personas. Esas personas que llevan ahí todo el tiempo a tu lado sin destacar mucho, pero acompañando, mientras que otras se hacen notar continuamente. Quizá mientras a las primeras se les valora con el tiempo, las segundas se convierten en un meme que a su vez con el tiempo puede quedar desfasado. Quizá es que hay creaciones, como hay personas, que solo están esperando a ser comprendidas, y para eso el público necesita madurar en un sentido concreto. Pero también puede ocurrir que se necesite que el propio público cambie, y que sean personas nuevas, con otros valores y con otras vivencias las que revivan una obra. En ese caso descubrirán que se les estaba esperando, que su generación tiene sentido y que forman parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Hasta otra.